En esta primera sesión introductoria hablaremos sobre la formulación inorgánica, así como sus principales aspectos a tener en cuenta. La principal idea que vamos a tener es que vamos a aprender a formular según la IUPAC, es decir, según el miembro internacional que nos guía un poco en cómo se nombran cada uno de los compuestos. ¿Qué es un compuesto? Pues cuando se juntan dos elementos, por ejemplo, tenemos según la imagen el boro y el oxígeno, necesitamos nombrarlos de alguna forma. Entonces la IUPAC entra ahí para decirnos cómo se debe nombrar en función de los grupos. ¿Qué son los grupos? Pues en función de con qué se una cada elemento va a existir diferentes grupos. Es decir, si el boro se une con el oxígeno será un grupo, si el boro se une con el hidrógeno será otro grupo y si el boro se une con el cloro pertenecerá también a otro grupo. En función de diferentes tipos de uniones más comunes, los hemos diferenciado en pequeños grupos. ¿Por qué los elementos se unen? Se unen sobre todo para ganar estabilidad. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que nos ayudará a conocer un poco cómo se están uniendo estos elementos. Aquí tenemos el sodio a la izquierda y el cloro a la derecha. En este caso vimos como el sodio pierde un electrón ganado por el cloro. De esa forma ambos son más estables y permanecen unidos. ¿Por qué unidos? Porque uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Las cargas opuestas se atraen, entonces este tipo de enlace se denomina iónico y de esta forma los dos elementos para formar un compuesto son más estables. Pues estudiando los tipos de enlace que existen entre todos los diferentes elementos que tenemos en la naturaleza, se ha hecho esta pequeña tablita de aquí, la que se llama números de oxidación y va a ser clave para saber cómo formular un compuesto. Es decir, aquí lo que sabemos es que el boro lo que tiende a hacer es a perder 3 electrones, el oxígeno lo que tiende a hacer es a ganar 1 o 2, ponemos menos 1 o menos 2. ¿Por qué el signo negativo en el oxígeno si estoy diciendo que quiere ganar? Principalmente porque lo que va a tener es más electrones. Como vemos aquí, el cloruro tenía simplemente los electrones pintados en azul, ahora pasa a tener uno más en rojo, de tal forma que como los electrones tienen carga negativa, se le atribuye ese número de oxidación negativo. Entonces lo primero a saber es que aquellos que tengan números de oxidación positivos sabéis que van a tender a perder, mientras los que tienen números de oxidación negativos van a tender a ganar. Aquellos que tienen ambos, es decir, que tienen negativos y positivos, dependerán con qué elemento se vayan a enlazar para ganar o perder electrones. En esta parte vamos a ver una noción básica a la hora de saber cómo nombrar un compuesto, qué se tiene que cumplir para que dos elementos se unan. Lo primero, vamos a trabajar solo con compuestos binarios, de tal forma que necesitamos dos elementos. Vamos a suponer el hierro y el oxígeno. Vale, ¿cómo yo sé cómo se unen los elementos? En este caso, pues se tiene que cumplir una relación, y es que el número de veces que está el compuesto, vamos a poner aquí por ejemplo el hierro y el oxígeno una vez. ¿Cómo sé que está una vez? Pues porque normalmente atribuimos números chiquititos aquí debajo para decir cuántas veces está cada elemento, de tal forma que en el ejemplo anterior hay 2 hierros por 2 oxígenos, en el ejemplo de arriba un hierro por un oxígeno. Volviendo al ejemplo de arriba, tiene que existir una relación entre el número de veces que está cada elemento y el número de oxidación que tienen ambos. De tal forma que existe una formulita que es esta de aquí. La voy a completar para el siguiente ejemplo. ¿Cuántas veces está el hierro? Una vez. El oxígeno, una vez. El número de veces que está cada elemento se le atribuye fuera de los paréntesis. Y esto se multiplica por el número de oxidación. Voy a pintar en otro color, en azul. Vamos a suponer el hierro tiene 2 y el oxígeno tiene 2. Vamos a suponer que el hierro está actuando con el más 2 y el oxígeno está actuando con el menos 2. ¿A qué me refiero a actuar? Que simplemente se unen de tal forma que el hierro pierde 2 electrones, recordad el signo positivo, pierde 2 electrones, y el oxígeno gana 2 electrones. Vale. De tal forma que el elemento que gana electrones siempre se coloca a la derecha, que es lo que se conoce como más electronegativo, aquel que tiene más capacidad para ganar electrones. Y el elemento que pierde electrones se coloca a la izquierda. Siempre la formulita vamos a tener a la izquierda entre paréntesis el signo positivo, a la derecha entre paréntesis un signo negativo, de tal forma que esto tiene que dar 0. ¿Qué ocurre si no da 0? Es que esa unión no se da. Entonces tienes que buscar otro número de oxidación para que la formulita dé 0. Esto lo veremos viendo a lo largo de los ejemplos. Simplemente es una noción a la hora de tener en cuenta cómo se van a colocar los elementos y cómo vamos a saber si ese enlace se puede dar o no.